Cultural presenta el programa Consulta Psicológica. En este programa serán abordados temas de psicología y salud mental, conducido por los psicólogos Antonio Rivera y Rigoberto Martínez. Muchas bendiciones a usted que está en la búsqueda de realizar una vida excelente y que se apoya de los conocimientos que brindamos los psicólogos para alcanzar sus metas. Les deseamos lo mejor en este camino de la vida. Somos psicólogos y consejeros amigos Antonio Rivera, Rigoberto Martínez. Hemos preparado un programa para ayudar a todas las personas que padecen de sentimientos de inferioridad, para que rompan esas cadenas que no le permiten sentirse libre, sentirse plenas, y por tanto sus relaciones con los demás están bloqueadas. Escuche con atención el siguiente mensaje que la terapeuta Judith Santiago ha preparado para apoyarle a vivir plenamente. Diez reglas prácticas para vivir bien. 1. Tener un hobby que es un refugio protector al cual podemos recurrir cuando las tempestades nos castigan demasiado. 2. Desarrollar una filosofía de la vida, una guía por la cual podamos regir nuestra conducta cada día. 3. Compartir nuestros pensamientos. El compañerismo es esencial para la personalidad y la salud mental. Si una persona vive demasiado con sus propios pensamientos, estos pueden hacerse explosivos y destruirla. Sepamos hacer confesiones. 4. Sacar nuestros temores y eliminarlos. 5. Equilibrar la fantasía con los hechos. Soñemos, porque todos los seres humanos deben soñar, pero equilibremos nuestros sueños con los actos. 6. No eludir las dificultades. 7. Hacer ejercicio físico en forma moderada. 8. Amar sabiamente. 9. No permitir que las congojas nos hundan. 10. Confiar en el tiempo y ser paciente. Estas son reglas basadas en sólidas verdades de la psicología, y cualquiera que las adopte se beneficiará inmensamente. Les deseamos que las anteriores reglas las puedan aplicar diariamente. Iniciamos con el tema: que no te atrape el complejo de inferioridad. Existen sentimientos que no quisiéramos experimentar nunca en la vida. Uno de ellos es el sentimiento de inferioridad, porque nos hace sentir inútiles y nos quita confianza en sí mismo, con resultados negativos para nosotros en todos los órdenes de la vida. Este sentimiento de inferioridad es capaz de arruinarnos la vida, al no permitirnos realizar nuestros sueños. Sentirse inferior caracteriza la conducta y actitud de muchas personas. Todos hemos experimentado algún grado de inferioridad en nuestra vida. En muchas personas se desarrolla un complejo de inferioridad que les hace víctimas de sí mismos. Algunos de los síntomas manifestados por una persona que se siente inferior a los demás son que a esta persona le gusta llamar la atención hacia sí mismo. Cree que nunca hará o dará lo mejor de sí mismo. Le gusta destruir la imagen de otros para resaltar la suya.
muestra y abusa de su autoridad sobre los más indefensos, siente envidia hacia otros, busca estar aparte de los demás, se dedica a alguna actividad que le puede ayudar a ocultar su inferioridad. Puede ser, por ejemplo, un personaje público, un orador, alguien que tiene mucho contacto social, para ocultar su inferioridad. La gente que se siente inferior se intimida fácilmente. Los sentimientos de inferioridad surgen cuando uno cree no ser lo que debiera. Pueden provenir de compararse con otros y considerar que no se los igualará. También pueden originarse en que hay ciertas cosas para uno imposibles de hacer. Las deficiencias reales o imaginarias en cuanto a funciones físicas o mentales pueden producir sentimientos de inferioridad. Los padres pueden ser responsables en contribuir al desarrollo de sentimientos de inferioridad en los hijos con el rechazo, castigándolos de manera indebida, ridiculizándolo delante de otras personas, no permitiéndoles el derecho a expresar iniciativa propia, la exigencia desmedida. Los fracasos de una persona puede experimentar siendo joven o adulto pueden contribuir a una actitud de inferioridad o al temor de dar lo mejor de sí mismo. Esto sucede mayormente a aquellos individuos que se consideran incompetentes e inseguros, dejándose aprisionar por estos pensamientos negativos. El complejo de inferioridad puede ser superado por aquellos que se lo propongan. Así es, el sentimiento de inferioridad se va formando en nuestra niñez, cuando recibimos constantes descalificaciones y nos dicen algunas frases como las siguientes: qué pésimo trabajo escolar hiciste, o no servís para dibujar, en vez de haber escuchado una frase más alentadora, como decir, la próxima vez lo harás mejor, porque ahora tuvo sus fallos. Cambia, ¿verdad?, esas frases a la anterior, que es totalmente descalificadora. Y precisamente esas descalificaciones constantes, ese modo de ser tratado indiferente o maltratado, ocasiona poco a poco la disminución del amor propio, porque el niño o la niña la cree, la da como válida la frase de no servir. De esa cuenta va actuando en la vida deficientemente y sigue con esa orden de no servir, de está mal, todo no está bien, y va creciendo, se lo va creyendo en la mente, y así va funcionando posiblemente por el resto de sus días, por el resto de la vida. Y en el corazón se cristaliza el sentimiento de inferioridad. Con eso que estás compartiendo, Marco Antonio, estás confirmando que el complejo de inferioridad se trata de problemas de emociones, actitudes y conductas que tienen su origen en las relaciones infantiles del individuo y que en gran medida están ligados a todas las prohibiciones que los padres inculcaron en el inconsciente de los niños. Muchas veces las personas no detectan exactamente qué les sucede, pero saben que hay algo dentro de ellas que les impide relacionarse adecuadamente con los demás o alcanzar objetivos determinados en su vida personal. Lo que la gente llama popularmente complejo de inferioridad es en realidad algo más profundo
que entrañan rasgos patológicos de personalidad. De los 0 a los 8 años de edad, los padres forjan el 90% de los criterios de vida de sus hijos a través de la educación y el ejemplo, que son cruciales en la vida adulta del individuo. Estos criterios que inculcan los padres tienen mucho que ver con lo que le dicen a su hijo, porque para los niños lo más importante es su relación con el mundo a través de sus padres, ya que asumen los criterios de estos como verdades. Por ejemplo, si los padres le dicen al niño que es bruto y se lo repiten con frecuencia, llega el momento en que el niño coloca esta apreciación en su espiral inconsciente, la cual se convierte en una programación y se genera complejo de inferioridad. Así es, y precisamente las personas nos preguntan, ¿por qué? ¿De dónde surge ese complejo de inferioridad? Y precisamente ya lo estamos describiendo para que usted se entere precisamente cómo es que le surgió a usted en su corazón ese complejo de inferioridad, que ahora en la vida adulta le está repercutiendo negativamente para alcanzar sus proyectos. Pero lo estamos describiendo así porque viene todo desde la formación, desde la preparación del niño al enfrentarse con la vida. Y básicamente, específicamente, en el trato que se nos dio. Si fuimos, como lo estamos indicando, pues descalificados, descontados, dimos como válido que no servíamos. Pero esa descalificación quedó como una sensación de impedimento, quedó como una sensación de no poder, de no estar bien, y de ahí surge ese complejo de inferioridad que obstaculiza la vida. Una vez que el individuo asume como verdad estos mensajes equivocados de los padres, comienza a dar respuestas que corroboren dicha verdad, porque una de las cosas que más genera conflicto es entrar en controversia con su verdad interna, y por ello la defiende consciente o inconscientemente. Muchas veces se produce la paradoja de que esa persona que se considera inferior comienza a obtener resultados positivos y satisfactorios con su desempeño en un determinado aspecto. Pero como esto es incongruente con la verdad interna que le recuerda que es un bruto, adopta conductas que invaliden su actuación brillante. Este tema lo tocamos en un programa que hablábamos del autosabotaje. Así es. Empieza a autosabotearse inconscientemente. A nivel inconsciente, estas situaciones producen, entre comillas, tranquilidad, ya que no hay contradicción con la verdad interna. Esa tranquilidad, entre comillas, es el primer beneficio que obtiene el individuo cuando se reafirma su verdad, su situación que es absolutamente inconsciente. Se desarrolla como un diálogo interno que el sujeto no escucha. Otros beneficios más directos, tales como la comodidad, porque al constatar su incompetencia, entre comillas, o su inferioridad, entre comillados, se logra la excusa perfecta. Yo no puedo, yo no soy capaz, no me exijan más. Mientras la persona no logre detectar este juego interno, no puede superar la situación de inferioridad. Precisamente esa es la dinámica que se da con la persona que tiene ese complejo de inferioridad. Y también hay emociones asociadas al sentimiento de inferioridad, principalmente el miedo. El miedo que se presenta y se asocia
al malestar de no estar bien. Nuestro ser está impresionado por mensajes de no poder hacer muchas cosas. Así se manifiesta el miedo a no realizar lo que se desea, precisamente como lo estamos aquí especificando. Y la persona debe enfrentar dos problemas ahora: superar el miedo y eliminar la sensación de inferioridad. Así también, otra emoción que puede presentar es la culpa, la sensación de estar realizando algo malo y que se tiene que pagar algo por esa acción, o bien que se debe esperar castigo fuerte porque se logró un éxito. Y vienen, obviamente, los autosabotajes. En ese contexto, solamente queda a la persona malestar anímico y nada de disfrute de la vida, porque inconscientemente él mismo se lo está prohibiendo por los mensajes que recibió, por los mensajes que tiene inconscientemente de que no sirve para nada. En la terapia que debe realizar la persona debe enfrentar ya no solo la sensación de inferioridad, sino ahora la culpa irreal que le agobia, y librarse del complejo de inferioridad y librarse del miedo que acarrea llevar a la acción algo que queremos. Una persona con complejo de inferioridad subutiliza sus posibilidades, o sea que no los utiliza al 100%. El opuesto del complejo de inferioridad no es el opuesto, es el complejo de superioridad, que es complejo de inferioridad. Esta persona, como no tiene una idea clara de sus posibilidades, no tiene límites, y cuando emprende algo se estrella con la realidad por no haber calculado bien sus posibilidades. Y el complejo de inferioridad tiene sus síntomas. Por ejemplo, ya hemos mencionado algunos aquí: tendencia a la pereza, a abandonar retos, olvidar las metas, chocar estrepitosamente ante situaciones por haber exagerado las posibilidades, las potencialidades, los talentos. Digamos, en clínica, los 3 problemas más frecuentes que genera el complejo de inferioridad son dificultad en el desempeño social y logro de metas. La ansiedad son temores desconocidos, no se sabe a qué se le teme, y la depresión, en este caso entendida como una suerte de derrota psicológica y biológica ante las dificultades. Y pues hay varias posibilidades de salida para superar el conflicto, que hacemos énfasis en que superar un conflicto firmemente arraigado en la mente inconsciente o subconsciente no es nada sencillo. Por ejemplo, ya mencionabas alguna, Marco Antonio. Está, por ejemplo, la programación neurolingüística, que decodifica una actitud o comportamiento en el cerebro de la persona para reprogramar al paciente. La programación neurolingüística utiliza herramientas como las que les hemos sugerido aquí, cuando les decimos que imaginen, que hagan imágenes mentales, ¿verdad? La programación neurolingüística la utiliza. Y algunos terapeutas le ven la debilidad a este tipo de terapia, es que no contempla el problema de la estructura de la personalidad. Con la PNL se atiende un problema específico sin considerar integralmente la personalidad del individuo. No quiere decir que no funcione, sino que, bueno, no hay terapia perfecta. Recurso, sí, es un recurso. Anécdota, y de ahí paz. Sí, estamos Sí. Bueno, y en realidad que la terapéutica es variada.
para librarse del complejo de inferioridad. Poco a poco vamos a describir los procesos de curación, de tratamiento, alternativas, para que usted se trate el complejo de inferioridad. Mientras tanto, vamos a describir otra emoción asociada a este complejo de inferioridad, y es la cólera, el enojo. Sí, porque al no poder realizar la meta trazada, ocasionada por el complejo de inferioridad, aparece la frustración, la impotencia que genera en el alma. Entonces surge irritabilidad, enojo, cólera, y la persona siente bastante estas emociones, pero no logra identificar que esta está provocada por su complejo de inferioridad que obtuvo en la infancia, que ahora de adulto le impide graduarse, tener un buen trabajo o un matrimonio estable. Y la persona en este contexto tiene ya 3 problemas. Y 3 problemas que debe resolver pronto. El primero, despojarse del hábito de la cólera. 2, manejar su complejo de inferioridad que lo inutiliza. Y 3, restablecer sus vínculos con la sociedad, reconstruyendo su vida. Vaya que sí es tarea. Por eso decíamos hace un momento que la terapéutica es compleja. El tratamiento es un proceso delicado. Porque, en otras palabras, se va complicando el problema, a tal punto que se vuelve inmanejable la vida de la persona, porque restablecerse lleva tiempo, eliminar el hábito del enojo lleva su proceso. Así también cambiar el pensamiento para creerse capaz de realizar las cosas es el otro reto que lleva tiempo, y hacer nuevas amistades y volver a construir las anteriores, lo que le llaman ahora la construcción del tejido social, lleva su tiempo. Entonces, comprenden ustedes la dimensión de lo que puede ocasionar el complejo de inferioridad. En otras palabras, en pocas palabras, arruina la vida. Antes de contarles una anécdota, un caso, estabas hablando, Marco Antonio, de irritabilidad, enojo y cólera que sufre la persona que sufre complejos de inferioridad. Estas emociones se van a convertir en resentimiento. El resentimiento provocará internamente en el organismo del individuo una reacción química que le va a producir estrés. Va a llenar su torrente sanguíneo con cortisol, adrenalina, lactosa, que son las hormonas, que son responsables del estrés, que son necesarias, pero que son responsables del estrés. Esto lo va a ir agotando psicológica y físicamente, ¿verdad? Si no se da cuenta de su resentimiento. O sea, es bien importante saber esto. Conozco el caso, por ejemplo, de un joven ejecutivo de unos 30 años de edad, académicamente bien formado, con maestrías, y que tuvo la oportunidad de trabajar en empresas locales y en empresas en Estados Unidos. Y su papá siempre se preguntaba, ¿por qué mi hijo no tiene éxito en los trabajos que tiene? Y pues este joven, una vez en un taller de crecimiento personal, se dio cuenta de que él no se creía capaz de estar a la altura de los empleos que tenía, a pesar de estar bien formado, y por consiguiente siempre esperaba lo peor. O sea, lo ya sabido, ¿verdad? Que cuando uno
espera lo mejor, consigue lo mejor, y cuando uno espera lo peor, recibe lo peor. Pero este problema de esperar lo peor le pasa a mucha gente, y este muchacho en ese taller, y luego que habló con un terapeuta, logró superar, digamos, en cosa de unos 6 meses este problema. Pero sí lo logró resolver, pero hay muchos casos en los que no. O sea, y un elemento bien importante de él, que él había sido programado para esperar lo peor en todas las empresas que él emprendía, ¿verdad? En cualquier proyecto que él emprendía, inconscientemente esperaba lo peor. Y a muchos de nuestros oyentes y a todos nos ha pasado que inconscientemente esperamos lo peor, y sabemos, se nos da lo peor. Se nos da lo peor, porque lo que determina el éxito o el fracaso en nuestra vida es la información que está en el inconsciente. Entonces hay que ir ahí para cambiar esa programación negativa. Así es, esos mensajes derrotistas, de fracaso, que están ahí, que obviamente nos hacen accionar de esa manera, también negativamente, como el caso de este joven que mencionas. Precisamente él logró cambiar esos mensajes, modificarlos de alguna manera, y el primer paso es que ya no los dio como válidos, como que eran ciertos. Son mensajes de la infancia que se los creyó él, pero ahora no, pues es tiempo de replantear las cosas y decir: esos mensajes fueron de ayer, fueron falsos, ahora es otra realidad, y esto es importante saber manejarlo. Y para cambiar los mensajes, ya lo mencioné yo hace un momento, para cambiar esas verdades que están en lo profundo de la mente y meterle información nueva, necesariamente tiene que haber conflicto, porque la información nueva es rechazada por las viejas verdades. Y dentro de las herramientas que hay, que se utiliza, por ejemplo, en la terapia cognitiva, están las afirmaciones. Digamos, una afirmación, primero hay que detectar los mensajes que nos mandaban nuestros responsables o nuestros padres. ¿Qué nos decían? Eres un bruto, eres esto, eres el otro. Todos los mensajes negativos. Traerlos a la conciencia, ser consciente de ellos, y luego cuestionarlos. Y escoger, por ejemplo, una afirmación que se acomode a uno. Y repetirla con emoción, repetirla una y otra vez con emoción, visualizando, digamos, lo que yo quiero lograr. Y constantemente, cuando la vieja programación surja, ser consciente de esa vieja programación, traerla nuevamente a la conciencia y cuestionarse. No, yo necesito cambiar esto, y se pueden utilizar las afirmaciones. Toda afirmación vestida de emoción se puede hacer realidad si es repetida constantemente, y a la par ensayar en la acción la nueva actitud. Por ejemplo, yo valgo, correr riesgos, intentar hacer las cosas, participar ahí en los grupos sociales o grupos de trabajo donde uno participa, correr riesgos calculados. Por ejemplo, si alguien va a iniciar una empresa, un negocio, asesorarse bien con un experto confiable, porque estamos en una época donde el engaño abunda. Entonces es importante correr riesgos calculados. Con esta afirmación: yo valgo, yo puedo,
soy capaz de enfrentar los problemas que me tocan todos los días, ¿verdad? Pero con emoción y visualizando el éxito lo suficiente. Lo mejor es en la noche antes de acostarse y al nomás abrir los ojos en la mañana, para hacerlo y ir a la acción, participar. Si yo tengo miedo a hacer algo, hay que hacerlo, hay que entrenarse, hay que recibir un curso, pero va a ser más fácil con esta actitud, con esta nueva actitud. Precisamente no escatime en hacer afirmaciones. Y yo siempre le digo a las personas que les enseño esto de las afirmaciones, no sea pichicato con las afirmaciones. Dígalas, repítaselas, interiorícelas con emoción. Porque van a surgir, como decía Rigoberto hace un momento, la vieja programación. No, pero en realidad no valgo. No, en realidad no puedo. Surge porque llega un momento en que uno está afirmando, pero que esa programación antigua dice, no es cierto, no vales. Entonces es ahí donde debe perseverar la persona realizando las afirmaciones con emoción. La persona tiene que convencerse a sí mismo de la veracidad de esta afirmación. Todo en la vida es lavado de coco, como dicen, todo en la vida es lavado de coco. Todos los mensajes equivocados que recibimos de nuestros padres, un lavado de coco. Así es, nos sugestionaron, una sugestión para el fracaso. Lo creímos. Entonces usted se puede imaginar sentado cómodamente en su silla, haciendo respiraciones, relajándose, y se imagina, hace una imagen de usted mismo de 2 metros y 3 metros de estatura que le repite las afirmaciones, ¿verdad? Yo soy valioso, yo puedo hacer cualquier cosa que desee. Así es. Y lo suficiente, el psicólogo norteamericano William James, de finales del siglo XIX, creo que principios del siglo XX, decía él que para que algo se instale en la mente subconsciente deben de ser 90 días, ¿no? 90 días, escuche bien. Y se puede usted poner metas cortas, un mes haciendo, escoja una afirmación que la puede ir modificando poco a poco en el tiempo, a medida que vaya logrando éxitos, para que se instale en su mente. Póngase un mes, cuando llegue al mes, solo otro mes, porque todo trabajo que hacemos para modificar nuestras conductas internas encuentra seria oposición de la vieja programación. Y bien seria. Sí, y afortunadamente para la disminución del complejo de inferioridad existen alternativas de cambio, como las que estamos mencionando, estas técnicas. Además, la psicoterapia, la musicoterapia, los florales de Bach, los medicamentos convencionales, las técnicas alternativas, la meditación, entre otros. Al menos para que la vida se vuelva manejable para la persona, porque en muchas ocasiones los mensajes de minusvalía están tan arraigados en la personalidad como la hiedra en la pared, que se vuelven tan propios de la persona que no se eliminan totalmente. El complejo de inferioridad es taliste, necio, porque en la mente inconsciente resuenan aquellas palabras de no servís, está mal todo, no se hace, negativo, qué malo sos una niña tonta, sos muy mala. Sí, mensajes que obviamente son falsos y dichos a la persona sin fundamento, pero que usted, que nos escucha, tiene el poder consciente de decir ya no más. Estos mensajes que crearon esos complejos. Le invitamos en este momento a contagiarse de la musicoterapia. Escuche la siguiente música, tiene poder de desbloqueo de emociones negativas y despojarse de viejas ideas negativas acerca de usted misma.
Los psicólogos utilizamos la música para ayudar a la persona a mejorar su autoestima. Está probada en todo el mundo, aunque a veces hay voces incrédulas que dicen ¿cómo va a ser posible que una música te pueda mejorar, cambiar o curar? Y ese es precisamente el complejo de inferioridad manifiesto. Pero usted no es así. No se deje contagiar por el pesimismo, todo lo contrario. Tenga fe en estos recursos que le presentamos y confíe en su propia persona. Usted se ha escuchado esta música, se ha empapado con los sonidos y ha empezado a sentir el cambio. Aunque obviamente que hay algunos mensajes tan negativos y tan profundamente arraigados en nuestra personalidad, como la hiedra en la pared, que se vuelven tan propios de la persona que no se eliminan totalmente. Así es, y si usted, estimado oyente, hace sus meditaciones, hace sus visualizaciones, busca ayuda y siente que no mejora, eso quiere decir que su complejo de inferioridad está profundamente arraigado en usted y que debe de seguir trabajando con serenidad
tranquila, ¿verdad? Sin afanarse mucho, ¿verdad? Sin desesperación. Eso quiere decir que usted necesita seguir trabajando y que tarde o temprano logrará superar este difícil problema. Y tenemos los casos, dos casos. Uno es de un escritor guatemalteco muy conocido, que él cuenta en una entrevista que le hacen, que cuando él creció con su abuela, y su abuela le metió en la cabeza que él no era inferior a nadie, aunque tuvieran más dinero, vivieran en una mejor posición social o que tuvieran mejor educación o más habilidades. Y esa idea se le arraigó profundamente en su mente subconsciente y eso determinó después su éxito posterior, porque él es conocido también internacionalmente. Y hay el caso dramático también de una escritora muy famosa a nivel mundial. Ella fue abusada, fue maltratada por su padre y desarrolló un gran complejo de inferioridad que le afectó en el transcurso de su vida. Ella, cuando fue adulta, enfermó de tal manera que le diagnosticaron un cáncer, y a partir de ese cáncer fue como una coyuntura en su vida y ella empezó a buscar ayuda, empezó a conocerse a sí mismo, empezó a profundizar en ella y llegó a la raíz de su problema en su infancia, ¿verdad? Con sus padres, y con terapias ella logró superar ese cáncer y a partir de ahí pues ella como escritora ha tenido un éxito a nivel mundial, ¿no? Eso quiere decir que si la persona se lo propone y busca, logra superar este problema y trate de no minimizarlo, porque una forma de negación es minimizar que tenemos un problema. No, si quiero ir a bailar con alguien, un par de traguitos, medicar, usar muletas, fumar, y puede caer uno en otros problemas. Sí, exactamente, como estamos explicando, una cosa trae a la otra. El complejo de inferioridad trae muchas consecuencias, y una característica del que padece este complejo es el pesimismo. Esto no lo habíamos mencionado, el pesimismo como tal. No confía en lo que hace ni en lo que hacen los demás. Así, en esta dinámica quita el impulso a posibles buenos proyectos. Si uno es padre de familia, quita el impulso a los hijos. Si uno es esposo, quita impulso a la esposa y la critica porque quiere poner en práctica una buena idea. Así que por añadidura trae problemas de comunicación en la familia, porque obviamente con ese pesimismo instalado en la persona, ¿quién de los hijos y quién de la esposa va a tener la suficiente confianza para entablar un bonito diálogo, una conversación amena, alegre? No, se interrumpe la comunicación. Entonces ese complejo de inferioridad ya trajo problemas a la familia. Mire cómo se van dando estas dinámicas. Y además la persona tendrá, además del complejo, varios problemas extras que deberá resolver. El complejo de inferioridad, como crea también baja autoestima, rechazo a uno mismo, es natural que no se aprecie la vida en su justa dimensión. Y como la persona no se quiere a sí misma, resultado no quiere a los demás, procura hacer la vida imposible para que el otro también se amargue. Y esto, dígame usted que me escucha, si no lo ha visto frecuentemente en las empresas, ahí en el trabajo, donde la persona con complejo de inferioridad trata de hacer tóxico el ambiente laboral, contagiando de negativismo a los otros.
Sí, es muy frecuente esto. Y estas personas necesitan tratamiento psicológico. Que en los tratamientos la persona trabaja su complejo de inferioridad, adquiriendo autoestima, primero reconociendo su estado emocional, ya lo decía Rigo, no minimizando, no, a mí yo no tengo eso, a mí no me está pasando nada. Y se queda uno en negación y no resuelve las cosas. Así es, si uno no se da cuenta de que tiene un problema, no va a ser posible que se resuelva. Y algo muy importante que mencionabas ahí, la persona que tiene complejo de inferioridad, la baja estima. Fíjense que otra forma en que se manifiesta el complejo de inferioridad es el chisme, es derribar la imagen de otros para resaltar la de uno. Entonces uno anda poniendo en mal la imagen de otras personas ante los demás. El problema con eso es que la persona que suelta el chisme, que habla cosas de otras personas sin darse cuenta de su veracidad, está enviando hacia afuera energía tóxica que va a tener un efecto boomerang que va a regresar. Es normal que una persona con algún tipo de minusvalía, y en este caso estamos hablando de minusvalía emocional, hay minusvalías físicas, por ejemplo alguien que no tiene una pierna, que no tiene un brazo, que es ciego, que tiene escoliosis, que son aquellas personas que tienen una joroba en la espalda. Una característica de las minusvalías es que el minusválido es resentido. Entonces se vuelve, digamos, una especie de personalidad tóxica allí donde él se desenvuelve. Por eso la importancia de reconocer que uno tiene un problema. El conócete a ti mismo es fundamental, porque si uno se sienta, se relaja, puede hacer una oración o puede hacer una meditación, toma papel y lápiz y empieza a hacer una descripción objetiva, lo más objetiva posible, de mis características de personalidad, tanto positivas como negativas. Voy a empezar a conocerme a mí mismo. Y eso me va a permitir, por ejemplo, si yo soy una persona envidiosa, porque la envidia, la baja estima trae toda la gama de emociones negativas. Si yo soy una persona envidiosa y me doy cuenta de que soy envidiosa, solo el darme cuenta ya hace que se haga menos daño, porque estoy haciendo las cosas pero ya con conciencia y es posible que yo me detenga. Entonces hay que hacer una lista de nuestras virtudes y nuestros defectos, pero a la parte de los defectos hay que ponerle mucha importancia, porque con eso nos hacemos daño a nosotros mismos y le hacemos daño a otras personas, a otros terceros. Personas de confianza nos pueden ayudar a conocernos a nosotros mismos. Alguien que de veras lo aprecia a uno, mira qué características me ves, qué características negativas y positivas, y hacer una lista de prioridades y empezar a trabajar. Y si está muy arraigado, necesariamente tenemos que buscar ayuda. Y la ayuda psicológica, por ejemplo, una de las características es hablar, y nosotros sanamos cuando hablamos y somos escuchados. Así es, porque en la psicoterapia usted adquiere autoestima. Usted reconoce primero su estado emocional. Usted se pone sincero con usted mismo, con usted misma, para poder generar el cambio. Esto es fundamental porque, además de todo lo explicado sobre el complejo de inferioridad, hay otro problema para el que lo padece, y es que se vuelve manipulable. Recuerde que el que posee el complejo de inferioridad
no puede alcanzar sus sueños, sus proyectos, así que otros también utilizan esa ventaja psicológica en su favor y lo pueden a usted también utilizar en diversos proyectos que a usted, que padece el complejo de inferioridad, no le beneficiarán. Estimadas amigas y amigos, este complejo de inferioridad, como hemos explicado, causa temor para realizar nuestros proyectos y al no verlos realizados aparece la frustración y el enojo, que a su vez deteriora la relación con la familia, el trabajo y en la sociedad. Además, el negativismo que se maneja impide ver lo lindo de la vida, sintiendo cada vez más amargura y resentimiento que conllevan a enfermedades. Es una cadena de malestar que usted puede romper si quiere, porque querer es poder. El complejo de inferioridad inutiliza a la persona a realizar sus sueños, mina el amor propio. Entonces, es el momento de despojarse de esos antiguos mensajes adquiridos en la infancia que decía: no haga, no servís, sos mala, no triunfarás. Y la invitación para que cultive su autoestima ahora mismo, que no le invada el pesimismo propio del complejo de inferioridad y decida conscientemente por el cambio ya. Nosotros, como profesionales de la salud emocional, le hacemos la invitación para generar este cambio. Asimismo, le invitamos para que en este momento se comunique con nosotros y solicite la grabación de este programa especial que titulamos Que no te atrape el complejo de inferioridad, para que lo escuches con calma en tu casa y para regalarlo a alguien muy especial que sabes que está en este ciclo que no le permite hacer una buena vida. Los teléfonos para llamar en este momento son 50 02 20 28 4500 4292 y está disponible el 40 24 00 88. Llame en este momento con optimismo y deseo de cambio a la salud emocional. Los teléfonos son 50 02 20 28, el 45 00 42 92 y el 40 24 00 88. Radio Faro Cultural presentó el programa Consulta Psicológica. En este programa fueron abordados temas de psicología y salud mental, conducido por los psicólogos Antonio Rivera y Rigoberto Martínez.